Queridos hermanos, en esta octava de Pascua estamos escuchando las apariciones de Jesús resucitado a sus discípulos, tanto varones como mujeres. Y esas apariciones de Jesús resucitado tenemos que actualizarlas porque Jesús está vivo. Y el Evangelio de hoy nos presenta la experiencia de los dos discípulos de Maús. Y esa experiencia se actualiza en cada Santa Misa. Nosotros podemos aplicar el Evangelio de hoy a lo que ocurre en la Santa Misa. Y esto nos puede ayudar a todos nosotros a hacer examen de conciencia sobre la forma como estamos viviendo la Santa Misa. El Evangelio nos presenta a dos discípulos de Jesús que andan desanimados porque piensan que todo acabó con la muerte del Señor. Y Jesús resucitado se les aparece, ellos no lo reconocen, y Jesús comienza a caminar con ellos. Hermanos, Jesús resucitado camina con nosotros. Y la mayor presencia de Cristo resucitado es la presencia eucarística. Sabemos que en la Santa Misa hay dos partes que son fundamentales: la liturgia de la palabra y la liturgia de la Eucaristía. Jesús resucitado comienza a explicarles a los dos discípulos de Maús las Escrituras. Y Jesús les explica todo lo que significa que en el Mesías, en Él, se cumplen las Escrituras. La primera parte de la misa, la liturgia de la palabra, es muy importante. ¿Y cuántas veces la despreciamos o estamos distraídos cuando se proclama la palabra de Dios? Es imposible tener un encuentro con Cristo resucitado si no acogemos su palabra. Por eso, queridos hermanos, primer propósito: vivir bien la liturgia de la palabra. Jesús hoy nos habla a través de su palabra. Tenemos que valorar la palabra de Dios. Y también ahí hay una exigencia para el sacerdote. Jesús va explicándole las Escrituras a estos dos discípulos. Les va haciendo entender cómo la Escritura se cumple en él. El sacerdote tiene la obligación de preparar la homilía. El Papa Francisco dice que un sacerdote que no prepara la homilía es un estafador. El sacerdote tiene la obligación de preparar la homilía para explicar a los fieles de la mejor forma, de la forma más sencilla, el mensaje que trae la palabra de Dios. Valoremos la palabra de Dios. Y tenemos la segunda parte de la misa. ¿Cuál es? La liturgia de la Eucaristía. Ciertamente es el punto culmen. Los discípulos de Maús, ¿cuándo reconocen a Jesús resucitado? Cuando Él parte el pan. Por eso uno de los nombres que tiene la misa es la fracción del pan. Jesús, dice el Evangelio, tomó pan, lo bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos. Todo ello ocurre en la Santa Misa. El momento culmen de la misa es el momento de la consagración. Desde ese momento ya no hay ni pan ni vino sobre el altar. Ahí está el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está Cristo resucitado. Por eso nos ponemos de rodillas. Y el que no puede ponerse de rodillas se pone de pie, por respeto a la Eucaristía. Queridos hermanos, valoremos lo que significa la presencia real de Jesús en la Eucaristía.
¿Cuánto tenemos que aprender de los santos? Los santos nos enseñan lo que significa el amor a Jesús Eucaristía. Santa Faustina Kowalska, en el número 223 del diario, refiriéndose a Jesús Eucaristía, dice: oh hostia viva, mi única fortaleza, bendito el momento en que Jesús misericordiosísimo se quedó con nosotros. Fíjense cómo los santos valoraban la Eucaristía. Valoremos la Eucaristía recibiendo correctamente la Sagrada Comunión. Sabemos que para comulgar hay que estar en gracia de Dios, no en pecado mortal. Ahora que desgraciadamente dentro de la Iglesia también se ha metido la confusión moral, conviene recordar esto: nadie puede cambiar lo que viene de Jesús. La palabra de Dios no cambia. Y San Pablo ha dicho que si una persona recibe el cuerpo y la sangre de Cristo en pecado, está comiendo su propia condenación. Y la palabra de Dios no miente. Valoremos todo lo que significa la Eucaristía. Vivamos bien la misa. Tengamos presente todos los detalles que tienen que ver con la Santa Misa. La liturgia, la palabra, y la liturgia, la Eucaristía. Y por supuesto, todo lo que rodea la celebración. Por ejemplo, hay que venir antes de que empiece la misa, hay que prepararnos en oración y recibir en oración al celebrante. Y un último detalle ya para concluir: cuando la misa se celebraba en latín, lo último que decía el sacerdote era ite missa est. Repito, ite missa est. ¿Qué significa eso? Están enviados. De ahí viene la palabra misa. ¿Qué es lo último que decía el sacerdote cuando se celebraba en latín? Ite missa est. ¿Qué significa? Están enviados. Cuando termina la Santa Misa, tú estás enviado por Cristo, de tal manera que tienes una exigencia: ser Cristo para los demás. Y eso me conecta con la primera lectura de hoy. Nos encontramos con Pedro y Juan, y un mendigo les pide una limosna, un mendigo paralítico. ¿Y qué es lo que Pedro le dice a este mendigo paralítico? Yo no tengo ni oro ni plata, lo que tengo te doy, en nombre de Jesucristo, levántate y camina. Y se dio el milagro. Queridos hermanos, cuando acaba la misa, tienes que hacer que las personas que se encuentren contigo tengan un encuentro con Cristo. Jesús es tu tesoro, no es ni el oro ni la plata. Jesús es tu tesoro, y ese tesoro comunícalo a los demás. Esa es la tarea de lo que significa vivir bien la misa. Has vivido bien la misa, sales de la misa para ser Cristo para los demás. Vamos a pedirle hoy a María Santísima, nuestra Madre, que nos ayude a vivir bien la Santa Misa desde el comienzo hasta el final, a escuchar con atención la palabra de Dios, a dejarnos sacudir por la palabra de Dios, a adorar a Jesús Eucaristía y a recibirlo siempre correctamente, es decir, en gracia de Dios. Que así sea.